Para entender lo que sucede hoy en América Latina especialmente, hay que remontarse un poquito en la historia, cómo se formaron los estados latinoamericanos. Parece mentira, pero la herencia colonial es muy fuerte en ese sentido. En España, durante la Reconquista, cada vez que un noble lograba capturar una comunidad musulmana y se convertía en el señor, los habitantes de esa comunidad le eran entregados por el rey y la iglesia en encomienda. ¿Qué significa? Que se los otorgaban a los habitantes de la ciudad conquistada en encomienda. Significa que la encomienda se le hacía para llevar a esos infieles a la fe verdadera y convertirlos en vasallos de los reyes de España. Ese era el significado de la palabra encomienda. Desde luego, esto les daba poder sobre los vasallos para someterlos a vasallaje. Es decir, tenían que entregar cierta cuota de su producción y pagar ciertos impuestos a los nuevos señores. Bueno, esta institución de la encomienda se traslada a América con la conquista. Y es así como en 1513 llega una expedición mandada por el rey a Panamá, que iba presidida por Pedro Arias de Ávila, o Pedro Arias de Ávila, con 1500 personas de la corte que el rey había mandado para instaurar un régimen en la zona esta de Panamá. Sin embargo, esta comunidad que va en varios barcos y llega a Panamá porque ya había habido una conquista previa de la zona por Vasco Núñez de Balboa, que incluso había avisado a España de que en esa zona había otro mar, que le llamaban el Mar del Sur, que es el Océano Pacífico. Entonces, Pedro Arias Dávila, que va enviado por el rey con todos los poderes, va con el poder de adelantado, es decir, va autorizado a descubrir el Mar del Sur que ya había descubierto Vasco Núñez de Balboa. Cuando Pedro Arias, que había sido un militar importante en la Reconquista, Pedro Arias Dávila, llega a Panamá, se encuentra con que ahí está Vasco Núñez de Balboa con 500 hombres, que ya tienen un tiempo de estar ahí, que conocen la comunidad y que ha descubierto ya el mar Pacífico. Esto indigna a Pedro Arias porque él va con el grado de adelantado, es decir, con el permiso para descubrir algo que ya estaba descubierto. Pero bueno, Pedro Arias, que no era ningún tonto, se da cuenta que sus 1500 hombres que venían de la corte de España no eran buenos adversarios para los 500 combatientes que tenía Balboa. Entonces decide desarrollar una operación para cooptar a Balboa y su gente. ¿Cómo? Casa por poder a Balboa con su hija María, que está en España. Pero empieza a repartir indígenas entre la tropa de Balboa para ganárselos para él. Como él tiene el poder de dar los encomiendas, él va neutralizando así los aliados de Balboa. Bueno, Balboa, que no era ningún ingenuo, se da cuenta de lo que está pasando y empieza a construir unas naves para ir a Perú, donde le han dicho que ahí está el oro, ¿verdad? Como se llamaba en aquel entonces. Y cuando está en esa construcción de estas naves, Pedro Arias considera esto una traición, captura a Balboa y le corta la cabeza. Bueno, ese es el estilo de Pedro Arias. No solamente con Balboa, sino también con Fernández de Córdoba, que había descubierto Nicaragua sin su permiso y a quien también le corta la cabeza. Pedro Arias al final lo pierde la mala suerte y piensa que el oro está en Nicaragua.
logra que lo nombren, a pesar de su avanzada edad, gobernador de Nicaragua, e incluso logra heredar la gobernación de Nicaragua a su yerno Ocolitrillo, que es el que se va a casar con María, la hija de Pedro Arias, y se instaura ya con un gran poder, basado en las encomiendas. Ocolitrillo llegó a tener 30.000 indios de encomienda, cosa que, por ejemplo, aquí en Costa Rica ni soñando, ¿verdad? Un poder inmenso. Y además vendió gran parte de los indios de Nicoya y de los Nicarao al Perú, para las minas de Perú. Los vendió para que se explotaran las minas peruanas. Bueno, ese es cómo se creó el Estado, alrededor de un poder central, con poderes omnímodos para permitir hacer minas, para hacer expediciones, ¿verdad? Así se fue creando el poder en nuestra América, ¿verdad? Para hacer dinero había que estar en la corte, había que estar dentro de las líneas que el poder colonial establecía. Eso en gran medida nos explica la historia posterior de Nicaragua, con Somoza y Ortega incluso hoy en día, pero también gran parte de la historia de América, porque es ese modelo basado en la encomienda primero y posteriormente en la esclavitud de los africanos, con el cual se va a estructurar el Estado latinoamericano, incluyendo al llegar a la independencia, donde las élites locales se separan de España porque los discriminan, pero no revierten el poder a los indígenas ni a los esclavos africanos. Y esto sigue funcionando así durante 500 años, hasta que empiezan a cambiar las cosas en finales del siglo XX, con el desarrollo del narcotráfico.